Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos en la primera parte del programa como invitado a Juan José Molina, coordinador nacional del Partido Avanzada Progresista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Excelente, hermano. Muchas gracias Privilegio para mí, de verdad. por venir al programa. En la segunda parte conversaremos con Franklin González, internacionalista. Me gustaría, en primer lugar, que me hicieras un balance, Juan José, de esta concentración y de las concentraciones que se hicieron En el resto del país. En varias regiones del país, solicitando la libertad de Leopoldo López. Sí, bueno, en primer lugar, el tema de Leopoldo fue el que congregó a este importante número de venezolanos en distintos estados del país, a los efectos de protestar frente a lo que la mayoría considera que es una sentencia de verdad que no tiene cabida ni siquiera en el tema de la Constitución, porque no se ha respetado el debido proceso. Y las argumentaciones que utilizaron para sentenciarlo a cerca de 14 años, pues bueno, son bastante cuestionables. Ahora bien, la respuesta que tuvo el pueblo venezolano frente al llamado que hizo Leopoldo, pues bueno, todos lo vimos, yo creo que fue una respuesta importante. Leopoldo es uno de los 3 líderes fundamentales que hoy en día están en la palestra política del país, y me parece que hubo una importante participación. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que comenzar a participar en ese tipo de manifestaciones, no solamente en el tema de la protesta en contra de Leopoldo, sino que estamos metidos ahorita todos en un proceso electoral, como son las parlamentarias del 6 de diciembre, y es bueno que vayamos entonces en aras de ese mover al pueblo frente a una serie de realidades que se está viviendo y que el pueblo pues se está expresando. Sin embargo, fíjate, hay una declaración de Gerardo Blay que dio un día reciente, o esta misma semana, donde él señala que la gente ahora no está pendiente de los políticos, sino de cómo subsistir. Correcto. Lo cual, en cierto modo, pudiera ser una explicación de por qué no hay poder de convocatoria. ¿Tiene que ver con esto o tiene que ver con que la gente tampoco se siente identificada? Porque hay encuestas que están mostrando, a pesar de que hay mucha disposición a votar, cierta apatía con respecto a identificarse con uno u otro bloque. Otro sector. Bueno, mira, lo importante aquí... ¿Ustedes admiten eso? ¿Eso está pasando? Sí, yo creo que el problema, por ejemplo, en el caso de la Mesa de la Unidad, nosotros consideramos que si es importante el tema electoral, no es menos importante que se considere el tema político. La política sigue y está en la palestra pública del venezolano, los problemas sociales, los problemas económicos, los mismos problemas políticos que tenemos, y no puede ser que solamente se enfoque el tema de la acción de la Mesa de la Unidad al tema electoral, porque el gobierno no solamente está actuando en materia electoral con sus candidatos, sino que está haciendo política, y esa política la estamos viendo en la frontera, la estamos viendo en lo que son estos diálogos que se están buscando para soslayar o sobreponerse a algunas situaciones que son de verdad bien delicadas, y creemos pues que lo que siempre se ha dicho, Vladimir, no existen victorias electorales que no estén precedidas de victorias políticas. Si tú no tienes una victoria política, y la victoria política tú la logras teniendo y haciendo política. ¿Qué está haciendo en este momento la Mesa de la Unidad? Dedicado solamente al tema electoral, que es importantísimo porque hay una gran oportunidad de poder obtener una mayoría en la Asamblea Nacional, pero hay que hacer política, porque no es solamente esa división que existe hoy en día entre los volúmenes de participación de uno u otro sector en el país. Tienen frente a ellos, ambos sectores, oposición y oficialismo, tienen un sector que es mayor que cada uno de ellos. Es decir, 30% se le da al oficialismo, 30% se le da a la Mesa de la Unidad, y 40% de los venezolanos están en una posición que no saben o no están de acuerdo ni con uno ni con otro sector. Entonces, ese mensaje, que es una de las cosas que nosotros hemos dicho, tiene que ser un mensaje no solamente reconciliador, porque Venezuela tiene que reconciliarse oficialistas y opositores, porque todos existen aquí el país es de todos, no es de un grupito o de un sector. Y un mensaje esperanzador, hacia dónde vamos a llevar nosotros al país, qué vamos a hacer nosotros con esta situación que estamos viviendo, la situación económica que está afectando a unos más que a otros. Y en ese sentido, nosotros le solicitamos a la Mesa de la Unidad, de verdad, que asuma
un rol de llevar una esperanza. ¿Una esperanza en qué sentido? Bueno, leyes que permitan de verdad promover cambios sustanciales en lo social y en lo económico. Ustedes le piden eso a la mesa, pero ustedes forman parte de la mesa. Sí, pero en este momento hay una ustedes se reúnen en la mesa, hay una discusión política en la mesa. No, la mesa ahorita en este momento no se está reuniendo como mesa, no, se está reuniendo el comando de campaña y el comando de campaña está actuando sobre la base de los temas electorales. La política en este momento está apartada del tema de la mesa de la unidad y es ahí donde nosotros exigimos, pues, que la política tiene que ser un elemento fundamental. Es más, el hecho natural que genera a la mesa de la unidad es el problema político que tiene el país y no se puede entonces abandonar ese espacio. Y la Mesa de la Unidad en este momento no se está reuniendo con sus 26, 28 organizaciones políticas a discutir cuáles son los temas políticos que en este momento afectan al país y que no es solamente el tema electoral. ¿Y entonces cómo es el mecanismo de toma de decisiones dentro de la mesa? Bueno, se está tomando es que no se está haciendo política. Porque ¿cómo vas a tomar una decisión política si no se consulta? Si no hay reuniones donde tú puedas dar tus opiniones, donde tú puedas expresar o fijar posiciones frente al tema político. Entonces, ahorita lo que hay es un comando de campaña electoral y ese comando de campaña electoral es el que de alguna manera está actuando políticamente, pero enfocado hacia lo electoral. Ahora, cuando eso ocurre, hay un divorcio entre la dirigencia política y la sociedad y los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que quisieran ver una alternativa, pero si ese es el cuadro que hay adentro, ¿cómo puede ser la MUD alternativa? Bueno, yo creo que nosotros tenemos justamente que retomar ese tema, el tema político, no se puede abandonar el espacio político y eso es lo que hemos venido diciendo. Y obviamente tenemos una gran oportunidad electoral de producir unos cambios, de comenzar, de poder ganar uno de los 5 poderes que tiene el Estado venezolano, que tiene la República, y ese poder pudiera ser el inicio de un camino a las transformaciones sociales, políticas y económicas que nosotros necesitamos darle al país. Al día de hoy, ¿tú ves claro el triunfo de la oposición? Yo creo que hay una gran posibilidad. Ahora, los rusos también juegan. Y nosotros tenemos que tener una clara, o sea, nosotros no podemos ser, no es optimismo, nosotros no podemos ser triunfalistas. Lo que tenemos que ser es realistas. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el país? ¿Qué está haciendo el gobierno que sí está haciendo política? ¿Qué está haciendo el gobierno que sí está haciendo campaña electoral con recursos? Porque ellos tienen los recursos, tienen las armas, tienen los poderes, tienen toda una serie de elementos que no tiene la oposición. Entonces nosotros tenemos que, para emparejar esa situación que nos es adversa, nosotros tenemos que llevar, como te dije anteriormente, un discurso esperanzador, propositivo, pero también un discurso reconciliador que permita que todos los venezolanos nos encontremos y apostemos a un triunfo de los sectores de la oposición para comenzar a producir los cambios. La agenda post 6 de diciembre. Vamos a plantearnos escenarios. Un escenario que el gobierno gane las elecciones, el otro que el gobierno pierda. Correcto. Y la MUD sea mayoría en la Asamblea Nacional. Incluso puede haber un escenario en el cual la MUD tenga mayoría de votos, pero no tenga mayoría de diputados. Es correcto. Y el otro puede ser que el gobierno tenga mayoría de votos, pero que no tenga mayoría de diputados. O sea, cualquier escenario de eso es posible en vista de la ingeniería de los circuitos. ¿Cuáles son los escenarios previstos para ustedes? Bueno, mira, en el caso de que la oposición logre una mayoría sustancial, 100, 90, 95... ¿Eso puede ocurrir? Bueno, se puede dar, todo depende de la respuesta que va a tener el pueblo el 6 de diciembre y la voluntad que tenga de salir a votar a favor de los candidatos de la oposición. Y la movilización que se haga, que se logren controlar las arbitrariedades, que se logren controlar los ventajismos del gobierno en los momentos electorales. Si eso se logra, si hay una coherencia en el manejo de la unidad, por eso es que es importante la unidad. En la medida, Vladimir, en que esa unidad sea superior, como nosotros le hemos dicho, superior a mi interés personal y a mi interés partidista. En la medida que esa unidad sea superior, nosotros obtendríamos una victoria política. Esa victoria política que significa la unidad coherente frente a los problemas de la gente, nosotros entonces la podemos transformar en una victoria electoral. Pero mientras no sea así, no lo vamos a lograr. Entonces, hay que trabajar eso. Nosotros creemos que en un supuesto que la oposición ganara la Asamblea Nacional, nosotros no podemos ir a cortar cabeza, no podemos ir a armar una cacería de brujas, no. Nosotros tenemos que justamente o precisamente dialogar, buscar las formas para nosotros ir avanzando desde una Asamblea Nacional que sea
manejada con mucha coherencia, con mucha inteligencia, con mucha tolerancia y con mucha conocimiento de lo que es la política. Acuérdate que la política no es la ideal, Vladimir, como lo dijo el viejito este de hace 2300 años que se llamaba Aristóteles. La política no es la ideal, la política es la practicable, la que se puede hacer, la que se debe hacer. Ahora, también me gustaría que evaluáramos un poco... Y lo del viejito es por cariño. Ajá, lo de Aristóteles. Sí. Me gustaría que evaluáramos también, eso podemos hacerlo en la segunda parte del programa, que evaluáramos también el escenario económico, porque dentro de toda esta situación está la compleja Situación económica. crisis económica Sí, que vive señor. Venezuela. ¿Cuáles son las posibles alternativas? ¿Cuáles serían las medidas que la oposición estaría Debería. dispuesta a tomar desde el Parlamento si gana o acompañar Es correcto. si el gobierno decide adoptar algunas decisiones? Vamos a hacer una pausa y al retorno seguiremos conversando con Juan José Molina, coordinador nacional del Partido Avanzada Progresista. Ya venimos.